Gracias a todos por darnos la oportunidad. Saludos, Pastor Alejandro, Pastora Laurita y a toda la familia pastoral de esa hermosa casa, esa hermosa congregación que es Roca Fiel. Dani, bienvenido. En verdad para nosotros es un enorme privilegio que podamos estar juntos el día de hoy en Conectados. Es nuestro segundo día. Ayer tuvimos un día espectacular y creo que hoy no va a ser la excepción. Quiero que conozcan, para aquellos que no saben quién es Dani, Dani es pastor principal de una iglesia maravillosa que se llama Maranata. Él es un pastor muchísimo más joven de lo que soy yo. Se le nota aún en la cámara y es una persona que admiro mucho y creemos que realmente Dani es una de las voces que Dios está levantando para la predicación y para la visión de esta generación, no solamente en nuestra ciudad de Santa Cruz, sino también a nivel Bolivia. Entonces, tenerte enlazado el día de hoy, Dani, para nosotros es un enorme privilegio. Gracias, amigo, por aceptar esta invitación. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Alejandro, por toda esa presentación. Más bien, yo soy el que me siento privilegiado y honrado de poder estar en esta transmisión con ustedes. Realmente los admiro yo a ustedes con honra, porque lo que Dios ha puesto en sus vidas es tremendo. La excelencia, el amor, la gracia, la visión que Dios les ha dado nos edifica mucho. Y bueno, quiero un poquito actualizar. El Pastor Alejandro decía Maranata, ¿verdad? Pero ya hace algunos meses que Dios nos ha entregado una nueva visión y ha sido todo un proceso y hemos tenido que cambiar el nombre de la congregación, no por un capricho, sino por una orden de Dios. Y hoy el nombre de la congregación es Ministerio Familiar Abba Padre. Y bueno, también nuestro amigo el Pastor Alejandro y su esposa han sido parte de este proceso, les hemos estado compartiendo desde los tiempos que Dios nos ha ido direccionando y hablando, y le hemos contado, creo, de manera más amplia cómo ha sido todo el proceso que Dios nos ha permitido hacer para que hoy tengamos esta nueva visión y el Ministerio Familiar Abba Padre. Es verdad, he cometido el error de decir el antiguo nombre es Abba Padre, la iglesia que amamos, y creemos realmente que en este tiempo Dios va a hacer cosas lindas. Cuéntanos un poquito, Dani, ¿cómo han estado ustedes sobrellevando este tiempo de cuarentena como iglesia, como familia? Realmente ha sido un tiempo que creo que para todos los hijos de Dios no nos toma por sorpresa. Dios ya nos había avisado de distintas maneras a través de sus hijos, de profecías, de sueños, de su palabra, ¿verdad? Que todos estos tiempos iban a venir y que nosotros debíamos estar listos y atentos. Entonces, como nosotros ya sabíamos en parte, nos habíamos preparado, pero no sabíamos de qué manera iba a venir todo esto. Y ahora que está la situación del COVID-19, realmente hemos tenido que atrincherarnos en las casas, tomar recaudos con prudencia, ¿verdad?, de todo lo que han dicho nuestras autoridades, pero también con confianza y fe en Dios. Y estamos llevando adelante, como la mayoría creo, los cultos en vivo por las redes sociales. Estamos usando Facebook, estamos usando Zoom, no tanto Instagram como hoy, ¿verdad? Pero vamos a tratar de usar todas las herramientas. Y hemos aprendido varias cosas para poder conectarnos con los hermanos también. Estamos constantemente interactuando con ellos a través del WhatsApp, hablando, mensajeando, alentándolos. También, Pastor Alejandro, el Señor nos ha permitido de una manera, creo, sobrenatural, el poder ayudar a familias y hermanos necesitados. Porque cuando comenzó todo esto, yo caí enfermo con dengue. Y fueron unos 3 a 4 días bien difíciles para nosotros. Hace tiempo que no me enfermaba, y como todo tiene un propósito, yo creo que también pasaba porque yo pueda entender y ponerme en los zapatos de la gente que está pasándola mal en estos días, no solo que está enferma, sino que está pasando una necesidad económica, que está atravesando por temor. Entonces fue como que Dios ablandó mi corazón y yo pude ponerme un poco en los zapatos de ellos, y realmente no teníamos un recurso por demás o que nos sobre para los demás, pero siempre está en nuestro corazón el poder compartir, y oramos en ese sentido.
donde Dios de manera sobrenatural empezó a traer personas, hermanos, familias a nuestra casa, a traer algunos alimentos, algunos recursos, algunas cosas para poder compartir con otros, como dice la palabra, ¿no? Que hagamos el bien primeramente a los de la familia de la fe, pero no solamente a ellos, sino a nuestro prójimo. Entonces nos pusimos en campaña, nos organizamos, hicimos compras, armamos bolsas y hemos Hermoso. ido también a poder repartir, a poder compartir el amor de Dios a través de los alimentos y a abrazar y hacer una oración con los hermanos que estaban pasándola un poco difícil. Y ha sido lindo, ha sido una experiencia espectacular realmente. La semana pasada estuvimos haciendo eso y estamos ahora pendientes, atentos a lo que el Señor nos guía a poder hacer, ¿verdad? Buenísimo. Creo que es maravilloso porque creo que es el diseño original que Dios tenía para la iglesia, ¿no? El poder ser familias en casa y ayudar y compartir y tener todo lo que podamos para compartirlo con los demás. ¿Cómo ves, Dani, la iglesia después de que pase este tiempo? ¿Tú qué crees que va a suceder con la iglesia? Wow, es una pregunta, una buena pregunta. Yo veo a la iglesia más valiente, yo veo a la iglesia más fortalecida, yo veo una iglesia más madura que el Señor está preparando desde la intimidad, desde la familia. Creo que nos está haciendo volver a las casas porque esa es la esencia del Evangelio, en las casas, ¿verdad? Para que nosotros podamos desde ese lugar entender el propósito de Dios para este tiempo y ser un testimonio vivo, no solamente como personas, sino como familias, para esta cosecha que viene. Creo que Dios en las casas, en la intimidad, en la comunión de la familia, está preparando un ejército, está levantando su iglesia para poder cosechar en este avivamiento que estamos entrando realmente. Creo que es algo espectacular y la forma las está derrumbando, ya derrumbó las estructuras, derrumbó los ídolos, y pues yo creo que la iglesia de aquí en adelante no será la misma, para nada. Qué tremendas palabras. Me alegra mucho que tengamos esa visión. Creo que es algo que Dios está despertando mucho, mucho, mucho en la gente. El día de ayer, junto con el pastor Dani, conversábamos acerca de un pasaje y ¿qué tal si compartimos y hablamos un poco acerca de ese pasaje? Tengo acá mi Biblia abierta y es el Salmo 81, ¿no es así? Y es el ¿Qué Salmo tal 81. ¿Qué tal si lo puedo leer y lo conversamos y escuchamos al respecto lo que podemos plantar en la iglesia, ¿de acuerdo? El Salmo 81, del versículo 4 en adelante, la Biblia dice esto. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté mi hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te mostraré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué pasaje! ¿Qué tal si empiezas tú, Dani? Bien, el Señor me hablaba fuertemente a través de este pasaje, porque realmente Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y no solo a ellos, sino también a nosotros, que muchas veces nosotros hemos clamado en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, y Él nos ha oído, Él está dispuesto a oírnos siempre, ¿verdad?
pero somos nosotros los que muchas veces no estamos dispuestos a oír a Dios, y Dios estaba mostrando el corazón. Realmente yo veo una amonestación y una exhortación, pero también veo que Él se siente triste, porque cuando nosotros clamamos a Él, Él está dispuesto a oírnos, pero cuando Él nos dio instrucciones, Él nos dio órdenes, muchas veces no prestamos atención, no escuchamos, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, porque realmente fueron tras dioses ajenos, no obedecieron a la instrucción, se olvidaron de Dios y endurecieron su corazón. Y Dios le dice, si tan solamente ustedes hubieran oído lo que yo les dije, yo hubiera vencido en un 2x3 a todos sus adversarios, los hubiera librado de las cosas que están pasando, si solamente aprenden a escuchar, si solamente aprenden a tomar atención. Tremendo. Tremendo. Y es más, creo que en la primera sección habla acerca de muchas promesas, promesas de que yo les voy a hablar. Pero ojo, no les dio la gana de escucharme. ¿Tú crees, Dani, que el Señor está hablando en este tiempo? Yo estoy firmemente convencido de que Dios está hablando. Y pienso que es algo vital para el discípulo, para el creyente, para el Hijo de Dios, escuchar la voz de Dios. Creo que es algo tan vital. No podríamos nosotros llamarnos hijos de Dios si verdaderamente no escuchamos a Dios en nuestra vida. Pero es lamentable ver que todavía hay muchas personas dentro de la iglesia que se dicen ser cristianos y amar a Dios, pero realmente no están escuchando la voz de Dios y se están perdiendo de mucho, porque realmente cuando nosotros queremos obedecer a Dios, lo primero que debemos hacer es escuchar. Lo primero que debemos hacer es oír y tomar atención a lo que estamos oyendo para que Dios abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y entonces el Espíritu Santo haga su obra para que podamos obedecer. Pero si no hacemos lo primero, no vamos a poder obedecer tampoco. Entonces creo que es tan vital, tan clave esto que estamos compartiendo, la importancia de escuchar, ¿verdad? Aprender a escuchar a Dios primeramente, por sobre todo, Pastor Alejandro. ¿Cómo crees tú que Dios está hablando en este tiempo a la iglesia? ¿Qué medios está usando y específicamente qué palabras Dios está soltando en este tiempo a la iglesia? Bueno, Dios primeramente en este tiempo creo que nos habla a través de las Escrituras, que es la palabra profética más segura, ¿verdad? Y hacemos bien, dice, en estar atentos y en estudiarla y en meditarla. También Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, que, bueno, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, solo algunos tenían el privilegio de escuchar la voz de Dios. Hoy en el nuevo pacto esto está abierto para todos los hijos de Dios. Sin embargo, no todos lo aprovechan, pero el Espíritu Santo está dispuesto, Él nos anhela celosamente. Entonces nosotros debemos tomar y debemos ser intencionales en buscar esa comunión con el Espíritu Santo, en conocerlo más. Tercero también que Dios nos habla a través de personas, a través de creyentes maduros, de hermanos piadosos, ¿verdad? Entre medio están profetas también que Dios usa para confirmar su palabra y la dirección que Dios está trayendo a nosotros y a su pueblo. Entonces debemos tomar atención también a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente a las personas piadosas, a los creyentes maduros que Dios quiere usar para hablarnos. Y cuarto, creo que Dios también nos habla a través de las circunstancias que podemos vivir. Creo que Dios usa los momentos difíciles, los momentos donde a veces no estamos tan cómodos, puede ser una enfermedad, una necesidad económica, una crisis interior, una crisis familiar. Y esto a veces es necesario que suceda porque Dios nos ama y quiere relacionarse con nosotros. Y estamos llenos de tanto ruido que no estamos escuchando la voz de Dios por el afán, por el trabajo, por las actividades. Y Dios nos tiene que sacudir y decirnos, hijo, quiero hablar contigo, quiero tener intimidad contigo, para un momento, ¿verdad? Entonces creo que estas son las formas en las que Dios está hablando. Y creo que esto es algo vital, algo importante, que podría citar Apocalipsis 3:20. Él está llamando, Él está tocando la puerta para ver quién le abre, ¿no? Él está diciendo, yo estoy aquí, quien abra la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y muchas veces esto lo hemos tomado como una palabra evangelística solamente para los de afuera, pero realmente creo que es más
para los creyentes, para los hijos de Dios, que hemos estado sin tomar atención, que hemos estado distraídos, y Dios dice, yo quiero sentarme contigo, quiero hablar, quiero servirte una mesa y quiero que volvamos a tener intimidad para que puedas ver mi corazón, puedas ver mis sueños, mis proyectos y puedas obedecerme. Pastor Alejandro. No, sí es real. Yo creo que el Señor ha llevado a la iglesia justo a este tiempo, justo a este momento, porque lo que Él quiere es volcarse de una manera especial a la iglesia. Hemos estado llenos de ruido, tú lo decías, excelente. Hemos estado llenos de ruido que no nos ha dejado escuchar su voz claramente. Y Él ha tenido que permitir que estemos encerrados en nuestra casa para que no tengamos excusa. Yo le decía algo a mi esposa el día de ayer, le decía, honestamente me he dado cuenta de que nunca podré decir que no hago ejercicio porque no tengo tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo y no hago ejercicio. Entonces, creo que lo mismo pasa con la relación que podemos tener con Cristo, la relación que podemos tener con Dios. Creo que no podremos llegar al cielo y decirle, Dios, es que no oramos porque no tuvimos tiempo. Creo que tendríamos que llegar al cielo y decir, no nos conectamos contigo ni te hicimos caso porque nunca te escuchamos porque no teníamos tiempo. Literalmente, Pastor Dani, en este tiempo el mundo entero tiene muchísimo tiempo libre, entre comillas, para poder escuchar la voz de Dios. Es más, la promesa que leímos en el Salmo es impresionante, porque dice esto el versículo 14, si es que me hubieras escuchado, si es que me hubieras obedecido, en un momento yo habría derribado a tus enemigos. Para los que nos están escuchando, ¿con qué enemigos estás lidiando en este momento? Que no solamente sean las facturas que están entrando por debajo de la puerta o ese virus que está en las calles. Pero el Señor dice que si lo escucháramos, Él nos libraría de nuestros enemigos y Él volvería su mano contra nuestros adversarios. No sé qué piensan todos los demás, pero honestamente yo quiero estar del lado del Señor y para eso tenemos que escucharlo. Es más, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuán importante es eso? Pastor Dani, ¿hay algún testimonio tal vez que tengas al respecto de escuchar la voz de Dios, obedecerlo y recibir bendición? Tengo bastantes, pero se me viene uno en específico a la mente. En un tiempo donde realmente creo que yo estaba un poco distraído, fue hace algún tiempo atrás, si no me equivoco, el año pasado, y tiene que ver con provisión, porque yo estaba muy ajetreado con las actividades y estamos con un crédito en la familia, tomamos un auto a crédito y lo hemos estado pagando bien, pero justamente ese mes nos apretó un poco la economía y parecía que no íbamos a llegar y faltaba un día para pagar el crédito y no teníamos los recursos para pagarlo. Entonces nosotros no queremos atrasarnos, queremos cumplir. Y yo le compartí eso a mi esposa y mi esposa me dice, Dani, no te preocupes, ya vos me has dicho muchas veces, me has alentado, Dios va a proveer. A veces soy yo el que tengo fe, a veces es ella la que está más fuerte en la fe. Pero yo reconozco que estaba preocupado y yo me salgo así como pensativo y hasta un poco reclamón a la calle y comencé a hablar con Dios y le dije, Señor, mañana me toca la cuota y no tengo el dinero para poder darlo, estaba preocupado. Habían también otras cuentas que pagar. Y me acuerdo que me fui con el auto al lavadero y mientras estaban lavando el auto el Señor me estaba hablando, yo estaba meditando y estaba orando un poco. Y el Señor me exhortó en mi corazón y me dijo, ¿por qué te estás preocupando? Y me citó, ¿verdad? La palabra, si yo cuido de las aves, si yo cuido de los animales, si yo cuido de las flores y yo las visto, ¿por qué no voy a tener cuidado de ti? Si tú te ocupas de mis asuntos, yo me voy a ocupar de los tuyos. Y eso, yo recuerdo que él me había hablado de eso hace un tiempo, pero no me pegó tan fuerte como ese día. Entonces, yo pude tener paz en ese momento y confianza en el Señor y le pedí perdón por haber dudado, por haberme preocupado en ese momento de su provisión. Y comencé a adorar y en vez de quejarme, comencé a agradecerle, ¿verdad? Y eso tal vez fue al mediodía. Ya
en la tarde, recibí una llamada. Yo estaba con el grupo celestial y nosotros en ese tiempo hacíamos servicio bastante a los matrimonios, a las bodas, con música, servicio musical y de dirección de ceremonia y animación. Entonces, justamente me llegó un contrato tan bueno que yo no lo podía creer y me querían dar el dinero ese mismo día. Me querían dar el dinero ese mismo día. La persona estaba demasiado apurada a encontrarme para darme el dinero y la boda era a 5 meses. Nunca habíamos tenido un contrato con tanto tiempo de anticipación, era loco. Entonces la persona me encuentra y me paga todo el contrato de una sola vez. Entonces Dios me provee de esta manera para poder pagar lo que yo tenía. Y cuando vino esa provisión, yo le di gracias al Señor y hasta las lágrimas porque pude ver que Él es fiel, pero tuve que poner atención, tuve que meditar y para escuchar lo que Él me estaba diciendo, porque entonces no hubiera podido ser consolado, no hubiera podido ser llenado de fe y de confianza en que Él me estaba cuidando, a mí y a mi familia. Espectacular, espectacular. ¿Tú cómo ves el resultado de la obediencia en este tiempo para la iglesia? Porque el Señor nos está llevando a hacer iglesia de una manera muy diferente, de una manera en la cual nos va a transformar. Aquí habla acerca de que el Señor se va a levantar en contra de nuestros adversarios. ¿Con qué crees tú que la iglesia está peleando en este tiempo? Bien, creo que es muy evidente, el Señor nos ha ido hablando hace bastante tiempo y creo que la iglesia está entrando en ese entendimiento, lo creo firmemente. Creo que nuestras armas no son carnales, como dice la palabra, nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios. Entonces, el libro de Efesios, en el capítulo 6, habla acerca de la armadura, ¿verdad? La armadura que nosotros debemos ponernos, la armadura de Dios, que es la justicia, la fe, la palabra, el evangelio de la paz, la salvación, y habla de todo esto. Pero yo creo también que la iglesia está entendiendo que desde la intimidad, desde la adoración, nosotros podemos gobernar espiritualmente. A veces vamos con mucho pedido al Señor y vamos a decirle, papá, necesito esto, te pido que hagas esto y que hagas esto. Pero cuán poderoso es entender que cuando vamos a adorarlo, y no necesariamente vamos con una lista de pedidos, sí, vamos a tener pedidos de vez en cuando y lo tenemos que hacer y tenemos que ir con confianza, pero cuando vamos a adorarlo y contemplarlo, eso es tan poderoso que hace huir la maldad, que en nosotros mismos destruye todos los obstáculos para poder escuchar la voz de Dios, y creo que Dios se levanta en medio de la adoración de su pueblo para gobernar y para destruir a los enemigos de Él y de la iglesia. Desde la oración también, desde la intercesión, desde el poder tener comunión en las casas. Qué importante es tener esta comunión en las casas, el estar bien con mi esposa, el aprender a llevarme bien con mis hijos, aprender a comunicarme, lo que tal vez muchos no hicieron en este tiempo, lo están haciendo a la obligada. Entonces yo creo que son estas las armas que Dios nos ha dado. Exacto. Hay una palabra que estás repitiendo bastante mientras nos compartes esto, y es la palabra adoración. Desde ya yo les quiero contar que el primer momento en que la vida del pastor Dani Cuellar y mi vida se unieron fue porque él y yo somos músicos y nos encanta adorar a Jesús con la música, entonces terminamos tocando. Es más, hasta el día de hoy tocamos juntos, somos parte de un ministerio de alabanza maravilloso y hermoso que estoy seguro que alguno de ellos está conectado en este momento. Y aún cuando hay momentos que necesitamos unirnos para adorar, nos unimos para adorar. Me imagino que pronto será un día que estemos juntos adorando una vez más como equipo. Pero, ¿qué tal si nos cuentas, Pastor Dani, un poco de la importancia de la adoración en este tiempo? De la adoración. Así es, de la adoración. Bueno, yo creo que la adoración en este tiempo tiene un énfasis muy importante, ¿verdad? Vemos en el libro de Juan
a una mujer que estaba con Jesús, ¿verdad? Preguntándole, bueno, ya no se esperaba encontrarse con Jesús, y ahí es donde suelta Jesús el pasaje tan importante, este texto bíblico donde dice que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, que llegará el momento en que no vamos a adorar solamente en un templo, sino que Dios está en todos lados, Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es importante aclarar también que adoración, cuando hablamos de adoración, no hablamos solamente de música. Adoración es un estilo de vida, adoración es obediencia, 24 horas los 7 días de la semana. Pero hay un énfasis muy especial en la adoración a través de la música en este tiempo, ¿verdad? La adoración profética, el fluir, el aprender a escuchar la voz del Espíritu, para no cantar solamente por cantar, sino para aprender que desde la alabanza, desde la adoración, nosotros podemos adorar a Dios, exaltar su nombre, pero también es una arma de guerra, ¿verdad? Que nos va a permitir romper las tinieblas, que nos va a permitir avanzar en el reino. Entonces, creo que lo está entendiendo la iglesia, y la importancia de la adoración en este tiempo es muy grande, es muy vital para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios lo está entendiendo. Creo que la iglesia lo está entendiendo y lo está practicando. Lo hemos visto en los tiempos pasados en las calles, y hoy en las casas como nunca. Exacto. Una de las personas que se comunica con nosotros me hizo una pregunta bastante interesante cuando empezamos a insistir que necesitamos levantar altares de adoración. Levantemos altares de adoración en las casas, en las familias tienen que levantarse altares de adoración. Y uno de ellos me escribió y dijo: pastor, tengo un problema, me dice. Y digo: ¿cuál es tu problema? El problema es que en mi casa nadie toca nada. En mi casa nadie compone nada, no tenemos un instrumento. ¿Cómo le hacemos? Y ahí les lancé la respuesta, pero creo que alguno que nos está escuchando y que está viendo esa transmisión tal vez pregunta y dice: ¿y cómo tengo que? Porque en mi iglesia o en la congregación hablábamos de adorar y era cantar, pero ¿a qué se refiere en este tiempo levantar altares de adoración en las casas? Wow, creo que primeramente levantar altares de adoración en las casas tiene que ver con entender que Dios debe gobernar nuestras casas, que Dios debe ser quien gobierna. Y creo que también el ponernos de acuerdo, y sé que esto puede en algún momento generar algunos roces, porque cuando los chicos están pequeños o están adolescentes, pueden tener distintas opiniones o preferencias, y en este tiempo se van a manifestar. Pero yo creo que los padres tienen una autoridad que deben usar también en amor y con mucha sabiduría, para tener esa capacidad de poder reunir a la familia y decirle: escuchen, esto es lo más importante, necesitamos tener un tiempo juntos donde vamos a orar, vamos a adorar a Dios, vamos a reconocerlo, vamos a meditar en su palabra. Y creo que no tiene que ver tanto con el tiempo, aunque gloria a Dios mejor si tenemos un buen tiempo, pero tiene que ver con ponernos de acuerdo y en que todos entiendan que Dios gobierna. Y cuando entendemos eso y nos ponemos de acuerdo para orar, para meditar en su palabra, para entender que Dios quiere glorificarse de esa manera, entonces empieza a haber paz, empieza a haber orden, empieza a haber frutos de justicia, empieza a haber seguridad, empieza a haber comunión. Y creo que desde ahí se puede construir una adoración que no tiene y no depende de la música necesariamente, porque creo que el instrumento más importante para adorar es nuestro corazón rendido ante el Señor. Entonces, creo que esa es la visión que tengo de altares de adoración en este tiempo. Qué hermoso. Yo creo que en este momento nos están viendo padres de familia, nos están viendo mamás, nos están viendo jóvenes. ¿Cuál sería, Pastor Dani, tu principal recomendación para papás, para hijos? Así que vamos a ir primero por esas partes. ¿Cuál sería la principal recomendación del Pastor Dani Cuellar, primero para los papás? Bueno, para los papás, creo que podríamos hablar muchas cosas, pero puntualizando un poco, creo que los papás en este tiempo deben aprovechar el tiempo con sus hijos. Ajá. Y deben pararse en una autoridad desde el ejemplo, desde el servicio.
creo que lo que menos debiéramos hacer los papás es relajarnos, echarnos a dormir, tratar de buscar cosas que hacer en la casa. Está bien, hay que hacer cosas, pero este es un tiempo de hacerlo en familia. Creo que es donde podemos construir una relación muy fuerte con la familia desde el servicio, desde el amor y desde el tiempo que podamos pasar junto a nuestra familia enseñándoles con el ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero que ellos oren, mis hijos tienen que verme orar, tienen que verme adorar, tienen que verme leer la palabra. Yo he tenido un poco de problemas con eso, aún siendo ministro, siendo pastor, porque mis niños son pequeños y a veces cuando nosotros nos reunimos, ellos se quieren distraer con distintas cosas y a veces nosotros, que vengan para acá, por favor, que atiendan, ¿verdad? Pero entendí que no debo lidiar tanto desde esa parte de retearlo solamente, y he entendido que cuando yo y mi esposa nos ponemos a orar, tal vez ellos en el principio estén distraídos, nos ponemos a leer la palabra, ellos automáticamente ven y se unen. Vienen, se arrodillan, empiezan a danzar, a levantar sus manos. No tenemos tanto que darle órdenes o obligarlos a hacerlo, sino que lo que necesitamos creo que es darles el ejemplo, ¿verdad? Darles el ejemplo. Creo que esa sería mi recomendación para los padres, que compartamos tiempo de calidad y le enseñemos desde el ejemplo y el servicio a los hijos. Excelente. Nos están viendo muchos jóvenes, algunos hijos de cristianos y otros hijos de no cristianos. Y qué consejo, porque la iglesia que el pastor Dani pastorea tiene un grupo hermoso, hermoso de jóvenes. Él empezó cuidando y cuidando a los jóvenes, pastoreando a los jóvenes. Y este grupo de jóvenes ha avanzado y actualmente son la fuerza en la congregación Abba Padre. ¿Qué consejo sería el más importante que podrías darle a todos los jóvenes que hoy nos están escuchando? Bien, para los jóvenes, bueno, recuerdo una palabra de Dios, del apóstol Pablo a Timoteo, si no me equivoco, en 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seamos ejemplo en conducta, en amor, bueno, en todo lo que la palabra del Señor nos dice. Y yo creo que lo primero que los jóvenes debemos hacer es vernos como Dios nos ve. Yo les invitaría a leer el libro de Efesios, principalmente los primeros capítulos, donde nosotros encontramos en la palabra las verdades de quiénes somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Creo que muchos jóvenes han estado enfrentando crisis de identidad, no me refiero solamente a jóvenes, no estoy hablando de adolescentes, y creo que cuando no entendemos quiénes somos y no hay una revelación de la paternidad y el amor de Dios, es muy difícil que nosotros podamos obedecerlo, escucharlo. Entonces yo creo que debemos trabajar en poder pedirle al Señor, Señor, afírmame en quién soy yo primero. Quizás estés teniendo este problema, pero lo segundo que quisiera decirte es, si tú ya tienes resuelta esa parte y tú tienes la revelación de quién es Dios y quién es Dios en tu vida, que puedas apasionarte en el Señor como nunca antes lo hiciste, porque hoy la juventud está apasionada por los celulares, por Netflix, por los deportes, por el cuerpo en el gimnasio. Veo jóvenes que todos los días como una religión están ocupándose del cuerpo y a veces no tienen ni para comer, pero sí tienen para el gimnasio, sí tienen para la ropa, y lo he visto de cerca. Y yo te diría, joven, lo mejor que puedes hacer es apasionarte por Jesús con toda tu fuerza, porque este tiempo de la juventud va a pasar y tú vas a extrañar esa energía, tú vas a extrañar ese tiempo que tenías de poder dedicarte. Dice la palabra que el que es soltero tiene el tiempo para dedicarse del Señor completamente, pero el que es casado tiene que dedicarse a su esposa, a su familia. Ya no tiene el mismo tiempo, la misma libertad, aunque lo podemos hacer. Entonces yo te diría, joven, aprovecha el tiempo porque los días son malos. Y no te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, como dice Eclesiastés. Mira, puedes hacer muchas cosas, tome placer tu corazón, disfruta, pero no hay mejor placer que la presencia de Dios. Enamórate de Dios, deja a un lado un poco el celular, deja a un lado un poco las redes sociales y aprende a escuchar la voz de Dios. Eso te diría. Qué lindo, es muy real, en verdad. Estamos hoy conectados, sacando perlas del pastor Dani Cuellar. Él pastorea una iglesia maravillosa acá en Santa Cruz y
no solamente estamos papás acá, no solamente estamos jóvenes, porque Dani, también estamos escuchando pastores, y también estamos escuchando miembros de iglesia. Y queremos escuchar tus consejos. ¿Qué tal si primero damos un consejo a los pastores y líderes? Porque tomemos en cuenta que Dani también es parte de la directiva de ACE acá en Santa Cruz. Dani, ¿cuál sería tu mensaje para todos los pastores que te estamos escuchando? ¿Cuál sería tu recomendación para este tiempo que el Señor nos ha llevado a tal vez no estar agarrando nuestros púlpitos como teníamos la costumbre, y tampoco pastorear de la manera en la que estábamos acostumbrados a pastorear? Estamos todos en esa transición. ¿Y qué palabras tienes para lanzar para los pastores? Bien, primero que nada saludar, sí, Pastores y líderes. pastores y líderes, amén. Para todos los que están sirviendo al Señor ahí de una o de otra manera, saludarlos, agradecerles, decirles que me bendice la vida de cada uno, tal vez a la mayoría los conozca, a otros no, y bueno, honrar sus vidas también por lo que están haciendo en sus diferentes servicios e iglesias. Pero lo que yo les podría decir a los pastores y líderes es que no resistan el cambio y busquen la dirección de Dios para ser entendidos, porque la iglesia necesita hoy nuevas formas y pienso que si los pastores nos quedamos y no aprendemos a usar las herramientas, sobre todo también el tema de, por ejemplo, hoy la tecnología, ¿verdad? Veo que muchos pastores, gracias a Dios, están aprendiendo a usar las redes sociales para conectarse con la iglesia, con la congregación. Veo otros también que no lo están haciendo, como que están reacios al cambio y piensan que no se debe hacer. No digo que esta es la única forma. Ellos no te están viendo en este momento. No digo que sea la única forma, pero creo que Dios está revolucionando y está sacudiendo todo porque son vientos de cambio. Él está sacudiendo estructuras, Él está quitando el vino viejo para traer el vino nuevo y lo está haciendo. Y con esto no me refiero a que nos va a desechar a los que son más mayores, al contrario, dice el libro de Malaquías que Dios está también trayendo el espíritu de Elías para reconciliar a los padres con los hijos, y creo que es importante entender que en este tiempo el Señor está provocando que las generaciones se reconcilien, los jóvenes con los mayores, la experiencia y el trabajo de los mayores con la fuerza, la energía y la creatividad de los jóvenes no está peleada. Entonces, que abramos nuestra mente y tengamos entendimiento, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe a todos los cambios que debemos hacer. Bien, no rechaces el cambio, no aborrezcas el cambio. Es necesario ser iglesias que podemos llegar a adaptarnos a tal nivel que la palabra siga avanzando. La palabra de Dios no está en cuarentena. Nosotros sí, pero la palabra no. Tenemos que hacerla llegar de cualquier otra manera. ¿Y cuál sería el mensaje a la iglesia en general, aquellos congregantes, aquellos que tal vez están esperando el mensaje de su pastor cada domingo? Un mensaje general a la iglesia. ¿Cuál sería? Aquellos congregantes. Gracias por preguntar eso. Creo que tenía algo que decir que el Señor también me estaba poniendo en el corazón. Hoy es un tiempo, iglesia, donde hay mucha palabra, donde hay mucho contenido en las redes sociales, en la televisión, y creo que hay demasiado, realmente hay demasiado, y algunos están pensando que pueden simplemente escuchar prédicas o escuchar música y alimentarse de esa manera. Creo que sería erróneo pensar que solo por escuchar música o escuchar prédicas de otras personas, que está bien, está muy bien, está muy bueno, nosotros vamos a poder estar fuertes y fortalecidos en este tiempo y cerca del Señor. Creo que eso puede representar un 10, un 20%, quizás un 30% de lo que Dios quiere hablarnos. Pero lo más importante está en la relación personal que nosotros podamos construir con Dios desde la intimidad. Iglesia, te invito a que no te cierres y no te niegues a abrir personalmente la palabra y estudiar, si es posible, libros completos. Me gozo en el Señor porque he escuchado
personas en la congregación que me han dicho, pastor, yo me he puesto la meta en estos días de cuarentena de leer la Biblia completamente. ¡Wow! Y yo digo, wow, tremendo, gloria a Dios. Yo quiero de esos. No sé si yo lo logre, pero me pareció excelente que tengamos tiempos establecidos en el día para poder conectarnos con Dios en la intimidad a puerta cerrada, pero también conectarnos como familia y no depender de la palabra que Dios le da a otras personas. Gloria a Dios porque nos edifica también esa palabra, pero creo que el mayor alimento, la mayor explosión de revelación que nosotros vamos a tener y de amor y de afirmación y de fe va a estar en nuestros tiempos personales con Dios. Entonces yo le daría ese consejo a la iglesia, no dependamos de lo que Dios le está hablando a otras personas, sino vayamos a buscar lo propio, lo personal, lo original que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Muy bueno, muy bueno. Acabo de recibir una pregunta que me mandaron acá en el vivo, lo está haciendo Jesús Machicado. Estos 15 minutos que nos quedan de entrevista, vamos a volcarnos a responder las preguntas de aquellos que nos están viendo. Y Jesús Machicado, gracias por tu pregunta. Pregunta lo siguiente: ¿hay algún libro que nos pueda recomendar el pastor Dani Cuellar para ministros de alabanza? Pastor, Dios le bendiga. Bueno, creo que hay varios. Bueno, recordando, haciendo un poco de historia, uno de los primeros libros que leí, que me bendijo mucho en su tiempo, creo que de los años 90, es Adoremos, de Marcos Witt. Creo que todavía podemos sacar varias cosas de ahí. Un libro... Sí, lo tengo en cuenta, todavía lo leí y me confrontó mucho realmente, fue de mucha edificación. Y bueno, ya en este tiempo actual hemos estado tomando con los chicos de la alabanza, con los hermanos que están sirviendo en la alabanza en la iglesia. Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, de Marcos Brunet, ¿verdad? Que creo que muchos lo han leído, pero si alguien no lo ha leído, es tremendo y quiero decirte que Dios va a hablar a tu vida y Dios te va a dar muchas perlas, muchas claves ahí para poder mejorar en el servicio, en la alabanza, y no solamente para los de la alabanza, sino para los hijos de Dios, ¿verdad? También el otro libro de Marcos Brunet, Ser para Ser, me parece excelente para todo esto. Y bueno, estoy tratando de recordar algunos títulos más, especialmente para los ministros de alabanza y la música. Creo que nuestra identidad es tan importante como ministros de alabanza también, y creo que podría recomendar de Mariano Senegal, Hijos de la Intimidad, por citar algunos, y podría darles algunos más. Voy a recordar, me pueden escribir al Messenger, al Instagram o al WhatsApp para los que lo tengan, y ahí podríamos darles algunos libros más. Excelente. Por cierto, el pastor Dani decía, pueden escribirme. Yo quiero aprovechar este tiempo para todos los que nos están viendo, que nos puedan dar cómo encontrar al pastor Dani, cómo encontrarlos en las redes sociales, cómo encontrar a la iglesia Abba Padre en las redes sociales. El pastor Dani está transmitiendo en vivo las reuniones de domingo, también entre semana. Se está contactando con gente de varios lugares. Entonces, ¿dónde podemos encontrar lo que Dios está haciendo por medio de Abba Padre, por medio del pastor Dani Cuellar? Así que danos bien las direcciones y para anotarte y poderte seguir. Bueno, primero que nada, de manera personal, estamos en el Facebook, que creo que con los hermanos de la iglesia es lo que más estamos usando todavía. Ustedes están más actualizados, usan Instagram y otras cosas más. No, seguimos en Facebook, seguimos usando Facebook. Bien, ahí estoy como Dani G. Cuellar. Dani espacio G. Cuellar. Ahí me pueden escribir algún mensaje o pueden ver algunas publicaciones que hacemos o que compartimos. Pero ya como la congregación estamos como Ministerio Familiar Abba Padre en Facebook también, y en Instagram estamos intentando incursionar como Abba Padre MF, que son una abreviación de Ministerio Familiar. Exactamente.
Para los que quieran escribir el número de teléfono y hacer alguna consulta como de los libros, con gusto, mi número es 781-02-853, lo repito una vez más, 781-02-853. Y bueno, estamos usando también la plataforma de Zoom para hacer un discipulado. Estamos tratando de hacerlo todos los días también con los hermanos que pueden conectarse. Estamos ¿A qué haciendo hora? oración también. Lo ¿A qué estamos hora haciendo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. es libre? ¿Todos pueden Es entrar? libre, es libre. Quien quiera unirse puede pedirnos el link por cualquiera de las plataformas y se lo podemos enviar. Está siendo de bendición. Aprovecho de hacerles también, de citarles un libro que recuerdo que ahora estoy leyendo y estoy usando también vamos a decir, como estudio para lo que hemos estado hablando hoy, que justamente lo tenía ahí y lo volví a chequear un poco. Es el libro ¿Cómo escuchar la voz de Dios? De Charles Stanley. ¿Cómo escuchar Oh, la voz de Dios? De Charles Stanley. por Y, eso te está gustando el Salmo 81. correcto, correcto. Y estamos haciendo el discipulado esta semana con el libro, con este material. Estamos usando el material para poder ordenar un poquito más los puntos y el entendimiento. Y estamos tratando de hacer un capítulo por cada día por Zoom. Y bueno, estamos haciendo oraciones también a las 7 de la noche, todos los días unidos en las casas. Los días que podemos entre semana estamos transmitiendo por Facebook Live y, y hacemos los cultos en los horarios normales que teníamos también, los días miércoles, domingos, los sábados, y estamos tratando de ver qué más Dios nos dice para tratar de ser creativos en algo más. Excelente, excelente. Entonces, amigos, ustedes ya han escuchado esto. Por favor, vayan corriendo a las páginas de Abba Padre, Ministerio Familiar para la Familia. Dejen un like, suscríbanse, escriban al Pastor Dani. Si a las 4 de la tarde están con un espacio de una nebulosa que no saben qué hacer y quieren escuchar un buen discipulado, ahí está el Pastor Dani trabajando, sirviendo, no privándose de este cambio que está teniendo la iglesia, sino aportando. Así que quiero rogarles que les sigamos, vamos a potenciar esto, compartamos las publicaciones y pues nada más. Creo que ya le hemos quitado el tiempo al Pastor Dani porque él dijo a las 7 era nuestra reunión de oración. Gracias por haber venido a la entrevista en vez de ir a orar. Honramos eso y en verdad es espectacular. Dani, Dios te bendiga muchísimo. Estamos ya a pocos minutos de tener que cerrar este tiempo y realmente te bendecimos. Te amamos mucho. ¿Qué tal si oramos? ¿Te parece? Oramos para cerrar este tiempo. Claro que ¿Puedes sí, tú guiarnos en oración para claro cerrar que este sí, momento? claro que sí. Y si hay algo más que quieras acotar, pues estamos en tus manos. Bien, lo que quería decir era que ustedes realmente nos bendicen mucho. Yo estoy impresionado, estoy agradecido con Dios por ti, Pastor Alejandro, tu esposa, la pastora Laurita, tus niñas son un ejemplo de familia y por la congregación que han levantado con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en poco tiempo. Nosotros llevamos ya más de 20 años, ha sido todo un proceso, pero ustedes llevan 4 años y todo lo que han logrado es espectacular. Yo veo mucha gracia de Dios en Roca Fiel, veo mucha excelencia, veo mucho amor. Ya quisiéramos tener esa calidad de transmisiones que ustedes tienen, la creatividad, los diseños que Dios les ha dado, realmente es espectacular, es muy profesional y hecho con mucho amor y mucha diligencia, y eso queremos reconocerlo y queremos honrarle, porque nosotros estamos tratando de agarrar y de aprender cosas de ustedes también. Son una iglesia muy fresca, muy viva, relevante, ¿verdad? En el lugar en que Dios los ha puesto y queremos honrar lo que Dios está haciendo en Roca Fiel, en cada líder de cada área. Conocemos a varios de los hermanos ahí y cómo ustedes han logrado implementar esa visión que Dios les ha dado. Es espectacular. Gracias por mostrarnos ese ejemplo y ese testimonio de familia, de iglesia. Y bueno, después de decir esto, quiero orar y con todos ustedes los que están en la transmisión. Amén. Amén, amén. Gracias, Dani.
Gracias, papá, por darnos este tiempo hermoso. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos estás llevando a Cristo. Que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te pedimos, Espíritu Santo, que selles esta palabra y nos lleves a entender una vez más la importancia de escucharte, de prestar atención. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que nuestros ojos están siendo abiertos para mirarte a ti, que nuestros oídos están siendo abiertos y están siendo limpiados para poder escucharte a ti y tener una conexión directa, que es opacada la voz de las redes sociales, esas voces que no te agradan, que quizás han estado consumiendo demasiado tiempo, las voces de las malas noticias, las voces del temor, las voces de la duda, de la incertidumbre, se apagan en el nombre de Jesús. Y yo veo, puedo ver y puedo entender cómo tú estás amplificando tu voz en tus hijos, en las casas, en las familias. Gracias, Padre Santo, porque hoy también nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu para darte prioridad a ti, Señor, como hijos tuyos, como casa, como hogar, como familia y como iglesia, Señor. Declaro que en todo lugar donde hay un hijo tuyo, Señor, tu Espíritu Santo está obrando para llevarnos al propósito que tú tienes para este tiempo. Gracias por el pastor Alejandro, por su familia, gracias por Roca Fiel y por todos los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta transmisión. En nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. 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 Gracias por unirte. Gracias, Dani. Gracias. Gracias a ustedes. Me siento honrado.